Lágrimas en el supermercado. Niña pobre con huevos para su hermanito hambriento suplica al cajero: ¿puedo pagarle luego? El millonario en la fila escucha su ruego y su vida da un giro inesperado. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. El supermercado, la despensa del barrio, bullía con el murmullo cansino de una tarde de martes cualquiera. Carritos de la compra, algunos con la pintura desportillada y ruedas quejumbrosas, se deslizaban por los pasillos bajo la luz fluorescente que bañaba los estantes repletos de productos. Era un ir y venir de gente con la prisa justa de quien cumple con la obligación semanal, buscando ofertas, comparando precios, sumidos en la rutina de abastecer sus hogares. En la caja número 2, la fila avanzaba con una lentitud que ponía a prueba la paciencia de cualquiera. Detrás de una señora que discutía con vehemencia por un cupón de descuento vencido, esperaba don Lorenzo Altamirano. Lorenzo no era un cliente habitual de la despensa del barrio. De hecho, hacía años, quizás décadas, que no ponía un pie en un supermercado de ese tipo. Su mundo era otro, el de los despachos con vistas panorámicas en los rascacielos del distrito financiero, el de los restaurantes de lujo con estrellas Michelin, el de los jets privados que lo transportaban de una metrópoli a otra para cerrar tratos multimillonarios. Era un hombre que había forjado un imperio en el sector de las telecomunicaciones, un titán de la industria cuya fortuna era tan vasta como su reputación de negociador implacable y, para muchos, de hombre frío y distante. La soledad era una compañera constante en su vida, un eco silencioso en los pasillos de su mansión opulenta, habitada únicamente por el personal de servicio y los fantasmas de un pasado que prefería no remover. Su esposa había fallecido joven, llevándose consigo la calidez de un hogar que nunca había llegado a serlo del todo, y su única hija vivía en el extranjero, más interesada en la generosa asignación mensual que en la compañía de su padre. Aquella tarde, sin embargo, algo lo había impulsado a romper su rutina. Un recuerdo fugaz de su propia infancia, de cuando acompañaba a su madre a hacer la compra en el mercado del pueblo con las pocas monedas que tenían, le había asaltado mientras su chofer lo llevaba de una reunión a otra. Sintió una nostalgia extraña, un deseo casi infantil de conectar con una realidad más sencilla, más auténtica. Y así, en un impulso que ni él mismo entendía del todo, le había pedido a su chofer que lo dejara en aquel supermercado de barrio, con la excusa de querer comprar personalmente alguna fruta fresca. Mientras esperaba en la fila, observaba a la gente a su alrededor con una mezcla de curiosidad y una sensación de extrañeza, como un antropólogo estudiando una tribu desconocida. Veía las preocupaciones en los rostros de algunos, la alegría simple de otros al encontrar una buena oferta, la rutina cansina de la cajera que pasaba los productos con una eficiencia mecánica. Era un mundo que había olvidado, o quizás nunca había conocido del todo. Justo delante de él, en la fila, había una niña. No tendría más de 7 u 8 años, aunque su delgadez y su pequeña estatura la hacían parecer aún más frágil. Llevaba un vestidito de algodón descolorido, claramente heredado y remendado en varias partes, y unas sandalias de plástico que apenas protegían sus piececitos sucios. Su cabello, de un castaño apagado, estaba recogido en 2 trenzas finas y desiguales que caían sobre sus hombros menudos. En sus manos sostenía con una delicadeza casi reverencial una docena de huevos, cuidadosamente colocados en una cubeta de cartón que parecía a punto de deshacerse. Era su única compra, y la aferraba como si fuera el tesoro más valioso del mundo. La niña miraba con ansiedad cómo la fila avanzaba lentamente. Sus grandes ojos oscuros, demasiado grandes para su carita pálida y angulosa, reflejando una mezcla de timidez y una preocupación que no correspondía a su edad. Se mordía el labio inferior con nerviosismo y de vez en cuando miraba el contenido de su cubeta de huevos como si temiera que fueran a romperse o a desaparecer. Lorenzo, al principio, apenas le prestó atención. Estaba absorto en sus propios pensamientos, en los ecos de aquella reunión tensa de la mañana, en las decisiones estratégicas que tendría que tomar en los próximos días. Pero poco a poco, la presencia de aquella niña, su evidente vulnerabilidad, su extraña solemnidad al proteger aquellos simples huevos, comenzaron a filtrarse en su conciencia,
despertando en él una curiosidad inesperada. Finalmente, llegó el turno de la niña. Se acercó a la caja con paso vacilante, casi de puntillas, y colocó la cubeta de huevos sobre la cinta transportadora con un cuidado exquisito. La cajera, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por el cansancio y el aburrimiento, apenas la miró. Tomó los huevos, los pasó por el escáner con un gesto mecánico y anunció el precio con voz monótona, sin levantar la vista del monitor. «Son 4,20, cariño». La niña rebuscó con manos temblorosas en el pequeño bolsillo de su vestido. Sacó un puñado de monedas de escaso valor, algunas oxidadas, otras dobladas. Las contó una por una sobre el mostrador, su frente fruncida por la concentración, sus labios moviéndose en silencio mientras sumaba. Lorenzo observaba la escena con una atención creciente, sintiendo cómo una extraña opresión comenzaba a formarse en su pecho. A medida que la niña contaba, su expresión se fue ensombreciendo. Era evidente, incluso a la distancia, que el dinero no le alcanzaba. Faltaban varias monedas para completar el precio de los huevos. La pequeña levantó la vista hacia la cajera, sus grandes ojos oscuros ahora llenos de una angustia palpable, de una desesperación que lo conmovió profundamente. «Señora», comenzó la niña, su vocecita apenas un susurro, tan baja que Lorenzo tuvo que aguzar el oído para escucharla. ¿Podría pagarle lo que me falta después? Es que mi hermanito chiquito está muy enfermo en casa y tiene mucha hambre. Y los huevitos son lo único que le gusta comer cuando se siente malito. Le prometo, se lo juro por lo más sagrado, que mañana mismo, en cuanto mi mamá consiga unas moneditas de un trabajo que le prometieron, vengo corriendo y le pago todo lo que falta. Por favor, señora, por favor». La cajera suspiró con impaciencia, un suspiro que sonó a fastidio, a indiferencia. Ni siquiera se molestó en mirar a la niña a los ojos. «Mira, nena, ya te he dicho 1000 veces que aquí no se fía a nadie», respondió su tono de voz áspero, casi cruel. «Son las reglas del supermercado, y yo no las pongo. Si no tienes el dinero completo, no te puedes llevar los huevos. Así de simple. ¿Entendiste? Ahora muévete, que hay gente esperando». «Siguiente». Con un gesto brusco apartó la cubeta de huevos hacia un lado del mostrador, como si fueran un objeto sin valor, y llamó al siguiente cliente de la fila, que ya comenzaba a mostrar signos de impaciencia. La niña se quedó allí, paralizada, con los ojitos llenos de lágrimas que luchaban por no desbordarse, amenazando con trazar surcos en sus mejillas polvorientas. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente, no solo por el frío que se colaba desde la calle, sino también por la humillación, la impotencia, la desesperación de no poder llevarle a su hermano enfermo aquel simple alimento que tanto necesitaba. Bajó la cabeza, derrotada, y dio media vuelta para marcharse, con las manos vacías y el corazón roto en 1000 pedazos. Lorenzo sintió una oleada de rabia que lo recorrió de pies a cabeza. Rabia contra la frialdad de la cajera, contra la crueldad de aquellas reglas inhumanas, contra la indiferencia de un mundo que permitía que una niña tan pequeña tuviera que pasar por semejante humillación por una simple docena de huevos. Pero también sintió una punzada de algo más, algo que se parecía mucho a la vergüenza, vergüenza por su propia pasividad, por su propia desconexión de aquella realidad tan cruda y dolorosa. En ese instante, todos los recuerdos de su propia infancia, de las privaciones, del hambre, de la lucha constante de su madre por sacarlo adelante, volvieron a su mente con una claridad abrumadora. Recordó la sensación de impotencia, la humillación de la pobreza, pero también recordó los pequeños gestos de bondad de algunos desconocidos, esas manos anónimas que a veces les ofrecían una ayuda inesperada y que en aquellos momentos oscuros habían significado un mundo para él. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, sin que su mente calculadora y pragmática tuviera tiempo de interponerse, don Lorenzo Altamirano, el millonario, el hombre de negocios implacable, dio un paso al frente, rompiendo la fila, ignorando las miradas de sorpresa y de reproche de los demás clientes. «Espere un momento, por favor», dijo su voz firme y autoritaria, pero con un matiz de amabilidad que hizo que la cajera se girara hacia él, visiblemente sorprendida,
y que la niña, que ya estaba a punto de salir del supermercado, se detuviera en seco, con el corazón encogido por el temor de haber causado algún problema mayor. Lorenzo se acercó a la niña, que lo miraba con sus grandes ojos asustados, sin entender qué estaba sucediendo. Se agachó junto a ella, hasta quedar a su altura, un gesto que sorprendió aún más a los presentes, acostumbrados a ver a aquel hombre imponente siempre erguido, siempre distante. Le dedicó una sonrisa cálida, una sonrisa que intentaba transmitirle confianza, tranquilidad. «Hola, pequeña valiente», le dijo con suavidad, su voz ahora despojada de cualquier atisbo de la dureza que solía emplear en el mundo de los negocios. «No te preocupes por los huevos, yo me haré cargo de ellos. Y de algunas cositas más que seguramente necesitas tú y tu hermanito. ¿Cómo te llamas, campeona?» La niña lo miró con una mezcla de asombro, desconfianza y una incipiente esperanza que comenzaba a brillar en sus ojos oscuros. Nunca nadie, y menos un señor tan elegante y distinguido, le había hablado con tanta amabilidad, con tanto respeto. Me llamo Isabel, señor», tartamudeó, su vocecita apenas un susurro. «Bueno, Isabel, es un placer conocerte», respondió Lorenzo con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. «Yo soy Lorenzo, y hoy, si me lo permites, quiero ser tu amigo. ¿Qué te parece si olvidamos este mal rato y vamos a llenar un carrito de la compra con muchas cosas ricas y nutritivas para ti, para tu hermanito y para tu mamá? Hoy la cuenta corre por mi cuenta, y no quiero un no por respuesta». Los ojos de Isabel se abrieron como platos. Nunca, ni en sus sueños más audaces, había imaginado algo así. Miró a Lorenzo con una incredulidad que se fue transformando lentamente en una gratitud tan profunda, tan abrumadora, que no le cabía en el pecho. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra, mientras las lágrimas, esas lágrimas que tanto había luchado por contener, comenzaban a rodar libremente por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de humillación. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de una felicidad tan intensa que casi dolía. Lorenzo le secó las lágrimas con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo de su chaqueta y le tendió la mano. Isabel, después de dudar un instante, la tomó con su manita pequeña y temblorosa. Y juntos, el millonario y la niña pobre, de la mano, se dirigieron hacia los pasillos del supermercado, dejando atrás a una cajera boquiabierta, a una fila de clientes murmurando y a un mundo que, para ambos, acababa de cambiar para siempre. Mientras caminaban entre los estantes, Lorenzo iba preguntándole a Isabel sobre su vida, sobre su familia, sobre sus sueños. Y la niña, venciendo poco a poco su timidez inicial, le fue contando su historia con una sencillez y una honestidad que conmovieron profundamente al empresario. Le habló de su madre, Ana María, una mujer joven y luchadora que trabajaba limpiando casas y lavando ropa ajena para sacar adelante a sus dos hijos, desde que su marido, el padre de Isabel y Mateo, los había abandonado hacía ya varios años, dejándolas sumidas en la más absoluta pobreza. Le contó de su hermanito Mateo, de apenas 4 años, un niño dulce y risueño, pero con una salud frágil, propenso a las enfermedades respiratorias y a las fiebres altas, especialmente en invierno. Y le habló de su propia responsabilidad, de cómo intentaba ayudar a su madre en todo lo que podía, cuidando de Mateo, haciendo los recados e incluso, a veces, saliendo a la calle a vender algunas flores silvestres que recogía en un campo cercano, o a pedir unas monedas para poder comprar algo de comer cuando el hambre apretaba demasiado. Lorenzo escuchaba en silencio, cada palabra de la niña una nueva punzada en su conciencia, un nuevo recordatorio de su propia indiferencia, de su propia ceguera ante la realidad de tantos seres humanos que luchaban día a día por sobrevivir en los márgenes de la sociedad. Se sentía avergonzado de su propia vida, de sus propias quejas, a menudo tan triviales, tan egoístas, comparadas con la lucha titánica de aquella niña y su familia. El carrito de la compra se fue llenando rápidamente, no solo con los huevos que Isabel tanto necesitaba para su hermano, sino también con leche en polvo, cereales, frutas frescas, verduras, pollo, carne, arroz, fideos, legumbres, pañales para Mateo, jabón, champú, pasta de dientes,
e incluso algunos caprichos que Lorenzo insistió en añadir: unas galletas de chocolate para Isabel, unos cochecitos de juguete para Mateo, unos lápices de colores y cuadernos para que la niña pudiera dibujar, una de sus grandes pasiones, según le confesó con timidez. Para Isabel aquello era un sueño hecho realidad. Nunca había visto tanta comida junta, tantos productos que para ella eran lujos inalcanzables. Sus ojitos brillaban de emoción y una sonrisa permanente se había instalado en su rostro, borrando cualquier rastro de la tristeza y la preocupación de antes. Cuando el carrito estuvo a rebosar, regresaron a la caja. La misma cajera que antes había tratado a Isabel con tanta displicencia, ahora los miraba con una mezcla de asombro y un servilismo casi cómico, al haberse enterado por los murmullos de los demás clientes de la verdadera identidad de aquel hombre elegante que acompañaba a la niña. Lorenzo pagó la cuenta sin pestañear, una suma que para él era irrisoria, pero que para Isabel representaba una fortuna inimaginable. Luego, con la ayuda de uno de los empleados del supermercado, que se ofreció solícito a cargar las bolsas, salieron al estacionamiento, donde el chofer de Lorenzo ya lo esperaba junto a su imponente coche negro. «Bueno, Isabel», dijo Lorenzo, abriendo la puerta del vehículo, «sube, te llevaré a casa, y así conozco a tu mamá y a tu hermanito. Y no te preocupes, estas bolsas no pesan nada para este coche». Isabel, abrumada por tanta generosidad, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Subió al lujoso coche con una mezcla de timidez y excitación, sintiéndose como la protagonista de un cuento de hadas. Durante el trayecto no paró de hablar, contándole a Lorenzo con entusiasmo todos los detalles de su vida, de su barrio, de sus amigos, de sus juegos, y Lorenzo la escuchaba con una sonrisa, disfrutando de su inocencia, de su alegría, sintiendo cómo una calidez desconocida comenzaba a llenar el vacío de su propio corazón. El lujoso automóvil de don Lorenzo se deslizó con suavidad por las calles de la ciudad, dejando atrás el bullicio del centro y adentrándose en los barrios periféricos, donde el asfalto se volvía irregular y las casas se hacían más pequeñas y humildes. Isabel, sentada en el mullido asiento de cuero, observaba todo con una mezcla de asombro y una pizca de nerviosismo. Nunca había viajado en un coche tan elegante, tan silencioso. Se sentía como una princesa en un carruaje mágico, aunque el destino final no fuera un palacio, sino su modesta vivienda en uno de los rincones más olvidados de la ciudad. Siguiendo las indicaciones precisas de la niña, el chofer condujo por un laberinto de calles estrechas y polvorientas, hasta detenerse frente a una pequeña casa de paredes desconchadas y techo de lámina oxidada, encajada entre otras viviendas igualmente precarias. Un perro flaco y sarnoso ladró con desconfianza al ver llegar aquel vehículo imponente, y unos niños descalzos que jugaban en la acera se detuvieron para observar con curiosidad la escena insólita. «Es aquí, señor Lorenzo», dijo Isabel, con una mezcla de orgullo y vergüenza en su vocecita. «Esta es mi casa». Lorenzo contempló la vivienda en silencio durante unos instantes. La pobreza era evidente, palpable. Un nudo se formó en su garganta al pensar en las condiciones en las que aquella niña y su familia habían estado viviendo, en las dificultades que habían tenido que enfrentar día a día, y sintió una oleada de gratitud hacia el destino, o hacia lo que fuera, que lo había llevado a aquel supermercado esa tarde, que le había permitido cruzarse en el camino de Isabel. El chofer, un hombre discreto y eficiente llamado Javier, se apresuró a bajar del coche y a abrir la puerta para Lorenzo y la niña. Luego comenzó a descargar las numerosas bolsas de la compra del maletero ante la mirada atónita de los vecinos que comenzaban a asomarse a sus puertas, intrigados por la llegada de aquel coche de lujo y aquel hombre elegante. Isabel corrió hacia la puerta de su casa, ansiosa por compartir la buena nueva con su madre y su hermano. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido lastimero, y entró gritando con alegría. «¡Mamá! ¡Mamá! Mira todo lo que nos trajo el señor Lorenzo. Ya no vamos a pasar hambre, y tenemos huevitos para Mateo». Del interior de la humilde vivienda salió una mujer joven, delgada, de rostro pálido y rasgos finos, aunque visiblemente marcados por el cansancio y la preocupación. Era Ana María, la madre de Isabel y Mateo.
Al ver a su hija acompañada de aquel hombre desconocido y distinguido, y al contemplar la montaña de bolsas que Javier estaba depositando en el umbral de su puerta, se quedó sin palabras. Una mezcla de asombro, desconfianza y una incipiente esperanza reflejándose en sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Isabel. «Isabelita, mi amor, ¿qué significa todo esto? ¿Quién es este señor?», preguntó Ana María, su voz teñida de una lógica aprensión. «Él es el señor Lorenzo, mamá», respondió Isabel con una sonrisa radiante. «Es un ángel que nos mandó el cielo, nos compró toda esta comida y dice que nos va a ayudar». Lorenzo se acercó a Ana María y le tendió la mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, señora. Soy Lorenzo Altamirano, y su hija Isabel es una niña extraordinaria. Tuve el placer de conocerla esta tarde en el supermercado y me conmovió profundamente su historia y su valentía». Ana María estrechó la mano de Lorenzo con timidez, todavía sin poder asimilar del todo lo que estaba sucediendo. Miró las bolsas de comida, luego a su hija, luego otra vez a aquel hombre que parecía haber salido de un sueño. «Pero, ¿por qué, señor?», logró preguntar con la voz entrecortada. «¿Por qué haría usted algo así por nosotros? Ni siquiera nos conoce». «Permítame que le explique, señora», dijo Lorenzo con suavidad. «¿Podríamos pasar un momento? Me gustaría conocer a su hijo Mateo y conversar con usted con más calma». Ana María asintió, todavía un poco abrumada, y los invitó a pasar al interior de su humilde vivienda. El espacio era reducido, apenas una habitación que hacía las veces de sala, comedor y dormitorio. En un rincón, sobre un catre cubierto con una manta raída, yacía un niño pequeño, pálido y con una respiración dificultosa. Era Mateo, el hermanito enfermo de Isabel. Al ver entrar a su hermana y a aquel desconocido, el niño intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. Lorenzo sintió que el corazón se le encogía al ver la fragilidad del pequeño y las condiciones de extrema pobreza en las que vivía aquella familia. Se acercó a la cama de Mateo y le acarició suavemente la frente, que ardía de fiebre. «Hola, campeón», le dijo con ternura. «Soy Lorenzo, un amigo de tu hermana, y he venido a ayudarte a que te pongas bueno muy pronto». Mateo lo miró con sus ojitos febriles, una mezcla de curiosidad y temor en ellos. Isabel corrió a su lado y lo abrazó con cariño. «No tengas miedo, Mateito», le dijo. «El señor Lorenzo es muy bueno. Nos trajo mucha comida, y también huevitos para ti». Mientras Isabel le mostraba a su hermano las maravillas que contenían las bolsas, Lorenzo se sentó a conversar con Ana María. Le explicó con detalle lo que había sucedido en el supermercado, el gesto de Isabel al ofrecerle pagar después los huevos para su hermano, la impresión que le había causado la valentía y la dignidad de la niña. Le habló de su propia infancia difícil, de cómo entendía perfectamente la lucha de una madre por sacar adelante a sus hijos en medio de la adversidad. Y le reiteró su deseo de ayudarlos, no solo con comida y medicinas, sino también ofreciéndole a ella un trabajo digno y estable, y a los niños la oportunidad de estudiar y de tener un futuro mejor. Ana María lo escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas de gratitud, de alivio, pero también de una cierta incredulidad. Le costaba creer que aquel hombre, aquel millonario que parecía pertenecer a otro mundo, estuviera dispuesto a hacer tanto por ellos, por una familia desconocida que se había cruzado en su camino por casualidad. «No sé cómo podré pagarle nunca todo esto, don Lorenzo», dijo cuando él terminó de hablar. «Nos ha devuelto la vida, nos ha devuelto la esperanza». «No tiene nada que pagarme, Ana María», respondió Lorenzo, conmovido por su humildad. «Lo hago con el corazón. Y créame, ustedes también me están ayudando a mí. Me están recordando lo que de verdad importa en la vida. Me están enseñando que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, de compartir, de tender una mano a quien lo necesita». En ese momento llegó Isabel, la asistente de Lorenzo, acompañada de un médico joven y de aspecto amable. Ricardo había previsto que la atención médica era prioritaria y había coordinado para que un profesional de su confianza examinara a Mateo y a Ana María lo antes posible. El médico revisó a Mateo con cuidado. Confirmó que el niño padecía una infección respiratoria aguda, complicada por la desnutrición y la falta de tratamiento adecuado.
Le recetó antibióticos, vitaminas y una dieta especial para ayudarlo a recuperar fuerzas. Luego examinó a Ana María, cuya tos persistente y su evidente debilidad preocupaban a Lorenzo. El diagnóstico fue similar: una bronquitis crónica que se había agravado por las duras condiciones de vida y la falta de atención médica. También le recetó un tratamiento y le recomendó reposo absoluto durante unas semanas. Mientras el médico atendía a la familia, Isabel, la asistente, se encargó de organizar la limpieza y el acondicionamiento de la humilde vivienda. Llamó a un equipo de limpieza de la empresa de Lorenzo, que en pocas horas transformó aquel espacio lúgubre y descuidado en un lugar más limpio, más ordenado, más habitable. También coordinó la entrega de algunos muebles básicos, camas nuevas, una pequeña mesa con sillas, una estufa de gas y de ropa de abrigo y enseres de primera necesidad. Para Ana María e Isabel, aquello era como un sueño. Veían cómo su vida se transformaba radicalmente en cuestión de horas, gracias a la generosidad de aquel hombre que había aparecido en sus vidas como un ángel guardián. Al caer la tarde, cuando el médico y el equipo de limpieza se hubieron marchado, Lorenzo se despidió de la familia, no sin antes prometerles que volvería a visitarlos al día siguiente. «Descansen bien esta noche», les dijo con una sonrisa, «y no se preocupen por nada. A partir de ahora, ya no están solos. Cuentan conmigo para lo que necesiten». Isabel corrió a abrazarlo con fuerza, sus ojitos brillando de gratitud. «Gracias, tío Lorenzo», le dijo, utilizando por primera vez aquel apelativo cariñoso que él mismo le había sugerido. «Es usted el mejor regalo que nos ha dado la vida». Lorenzo la abrazó también, sintiendo una calidez en el pecho que lo reconfortaba profundamente. Se despidió de Ana María y de Mateo, y salió de la casita con el corazón lleno de una mezcla de emociones. Tristeza por la miseria que había presenciado, sí, pero también una inmensa alegría por haber podido hacer algo para aliviarla, y una extraña sensación de paz, de propósito, que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras regresaba a su lujosa mansión, a su vida de opulencia y de soledad, Lorenzo no podía dejar de pensar en aquella familia, en la valentía de Isabel, en la fortaleza de Ana María, en la fragilidad de Mateo, y se dio cuenta de que aquel encuentro no había sido una simple casualidad, había sido una llamada de atención, una oportunidad para reconectar con su propia humanidad, para redescubrir los valores que había olvidado en su carrera desenfrenada hacia el éxito y la riqueza. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Ayudar a aquella familia a salir de la pobreza requeriría mucho más que un simple gesto de caridad. Requeriría tiempo, dedicación, compromiso, pero estaba dispuesto a asumirlo, porque en los ojos de Isabel, en la sonrisa agradecida de Ana María, en la frágil esperanza de Mateo, había encontrado algo que ninguna fortuna podía comprar: la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien, la oportunidad de llenar el vacío de su propio corazón con un amor genuino y desinteresado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Lorenzo Altamirano durmió en paz, con la certeza de que había encontrado un nuevo rumbo para su vida, un rumbo que, aunque incierto y lleno de desafíos, también estaba lleno de la promesa de una felicidad más auténtica, más profunda, más humana, y todo había comenzado con una niña pobre, una cubeta de huevos y un corazón dispuesto a escuchar la llamada de la compasión. Los días que siguieron a aquella primera visita de Lorenzo a la casa de Isabel y su familia fueron un torbellino de actividad y de cambios significativos. Fiel a su palabra, Lorenzo se dedicó en cuerpo y alma a mejorar las condiciones de vida de aquella familia que, de manera tan inesperada, se había cruzado en su camino y había tocado las fibras más sensibles de su ser. Lo primero fue asegurar la salud de Mateo y Ana María. Lorenzo coordinó personalmente con los mejores especialistas de la ciudad para que ambos recibieran un seguimiento médico exhaustivo y los tratamientos más adecuados para sus respectivas dolencias. Mateo, gracias a los antibióticos, las vitaminas y una alimentación nutritiva, comenzó a recuperar peso y energía a un ritmo sorprendente. Su tos disminuyó, sus fiebres desaparecieron y sus ojitos volvieron a brillar con la curiosidad y la alegría propias de su edad. Ana María,
Aunque su recuperación era más lenta debido a la cronicidad de su enfermedad respiratoria, también experimentó una notable mejoría, con la medicación adecuada, el reposo y, sobre todo, la tranquilidad de saber que sus hijos estaban cuidados y que ya no tendrían que preocuparse por el hambre o el frío. Su semblante se fue iluminando y sus fuerzas comenzaron a regresar. Paralelamente, Lorenzo puso en marcha un plan para ofrecerle a Ana María una oportunidad laboral digna y estable. Sabía que la verdadera ayuda no consistía solo en dar limosna, sino en brindar herramientas para que las personas pudieran construir su propio futuro. Después de varias conversaciones con ella, en las que descubrió su inteligencia natural, su dedicación y su innata habilidad para la organización y el trato con la gente, cualidades que habían sido opacadas por años de lucha y de miseria, Lorenzo le ofreció un puesto en una de las fundaciones filantrópicas que él mismo había creado hacía algún tiempo, pero a la que apenas dedicaba atención. La Fundación Sembrando Futuro, como se llamaba, tenía como objetivo apoyar a madres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles capacitación laboral, asesoramiento legal y microcréditos para iniciar pequeños emprendimientos. Sin embargo, por falta de una dirección clara y de un compromiso real por parte de sus gestores, la fundación había languidecido, convirtiéndose en poco más que una fachada para deducir impuestos. Lorenzo vio en Ana María la persona ideal para revitalizarla. Le ofreció el cargo de coordinadora de proyectos, con un sueldo generoso y la libertad de implementar nuevas ideas y estrategias. Al principio, Ana María dudó. Se sentía abrumada por la responsabilidad, temerosa de no estar a la altura del desafío. Nunca había trabajado en una oficina, nunca había dirigido un equipo, nunca había manejado un presupuesto. Pero la confianza que Lorenzo depositó en ella y el deseo profundo de ayudar a otras mujeres que, como ella, habían conocido la dureza de la vida, la impulsaron a aceptar. Y no se equivocó. Ana María demostró ser una líder natural, una gestora eficiente, y sobre todo una mujer con una empatía y una sensibilidad extraordinarias. Conectó de inmediato con las beneficiarias de la fundación, entendía sus problemas, compartía sus sueños. Y bajo su dirección, la Fundación Sembrando Futuro experimentó un renacer espectacular, convirtiéndose en un referente de la ayuda social en la ciudad. Mientras tanto, Lorenzo también se ocupaba del futuro de Isabel y Mateo. Se aseguró de que ambos fueran matriculados en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, un colegio bilingüe con un excelente nivel académico y una amplia oferta de actividades extracurriculares. Sabía que la educación era la clave para romper el círculo de la pobreza y estaba dispuesto a invertir lo que fuera necesario para que aquellos niños tuvieran acceso a las mejores oportunidades. La adaptación de Isabel y Mateo a su nueva escuela no fue sencilla. Venían de un entorno muy diferente y al principio se sintieron un poco intimidados por el lujo de las instalaciones, por la seguridad en sí mismos de sus nuevos compañeros, por la exigencia académica. Pero su inteligencia natural, su curiosidad insaciable y, sobre todo, el apoyo constante de su madre y de Lorenzo, los ayudaron a superar los obstáculos iniciales. Isabel, con su dulzura y su inteligencia vivaz, pronto se ganó el cariño de sus profesores y compañeros. Destacó en las materias de humanidades, especialmente en literatura y arte, descubriendo una pasión por la lectura y el dibujo que la llenaba de alegría. Mateo, por su parte, demostró tener un talento especial para las matemáticas y las ciencias, y su curiosidad por el funcionamiento de las cosas lo llevó a participar activamente en los talleres de robótica y programación que ofrecía la escuela. Lorenzo disfrutaba enormemente de los progresos de los niños, los ayudaba con sus tareas, asistía a sus presentaciones escolares, celebraba con ellos cada pequeño logro. Se sentía orgulloso de ellos, como si fueran sus propios hijos. Y en el proceso, él también estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba redescubriendo la alegría de las cosas sencillas, el valor de los lazos afectivos, la importancia de tener un propósito en la vida que fuera más allá de la acumulación de riqueza. Su relación con Isabel se hizo especialmente profunda. La niña, que había perdido a su padre a una edad muy temprana, encontró en Lorenzo una figura paterna, un mentor, un amigo incondicional.
Compartían largas conversaciones, juegos, paseos por el parque. Él le enseñaba cosas sobre el mundo, sobre la historia, sobre la importancia de perseguir los sueños. Y ella, con su inocencia y su sabiduría infantil, le recordaba a él la importancia de no perder nunca la capacidad de asombro, la fe en la bondad humana, la alegría de vivir. Pero la transformación de Lorenzo no se limitó al ámbito personal y familiar. Su encuentro con Isabel y su familia lo había confrontado con una realidad que hasta entonces había ignorado o minimizado: la cruda desigualdad social, la injusticia de un sistema que condenaba a millones de personas a vivir en la pobreza y la exclusión, y sintió una necesidad imperiosa de hacer algo al respecto, de utilizar su fortuna y su influencia para generar un cambio real y duradero. Además de revitalizar la Fundación Sembrando Futuro, comenzó a involucrarse en otros proyectos filantrópicos. Creó becas de estudio para jóvenes talentosos de bajos recursos, financió la construcción de centros de salud y escuelas en barrios marginales, apoyó a organizaciones que luchaban contra el hambre y la desnutrición infantil. Su nombre, antes asociado únicamente al éxito empresarial y a la frialdad de los negocios, comenzó a sonar también en los círculos de la filantropía y el compromiso social. Por supuesto, no faltaron las críticas y los comentarios malintencionados. Algunos de sus antiguos socios y amigos lo acusaban de haberse vuelto blando, de estar descuidando sus empresas por dedicarse a obras de caridad. Otros insinuaban que su repentino interés por la filantropía no era más que una estrategia para limpiar su imagen o para obtener beneficios fiscales. Pero a Lorenzo ya no le importaban esas opiniones. Había encontrado un nuevo sentido a su vida, una nueva fuente de satisfacción que ninguna cifra en su cuenta bancaria podía igualar. Su vida personal también experimentó un cambio radical. Se alejó de los círculos sociales superficiales y vanidosos en los que antes se movía. Redujo sus viajes de negocios al mínimo indispensable y comenzó a pasar más tiempo con las personas que de verdad le importaban: Ana María, Isabel, Mateo. Ellos eran su verdadera familia, su refugio, su fuente de inspiración. Un día, mientras celebraban el cumpleaños de Mateo en el jardín de la mansión de Lorenzo, una fiesta sencilla pero llena de alegría, a la que habían asistido los nuevos amigos del niño y algunas de las familias beneficiadas por la fundación, Isabel se acercó a él con un pequeño regalo envuelto en papel de colores. «Feliz cumpleaños, tío Lorenzo», le dijo con una sonrisa radiante. Aunque no era su cumpleaños, los niños habían comenzado a llamarlo así, y a él le encantaba. «Esto es para usted». «Lo hice yo misma». Lorenzo abrió el regalo con curiosidad. Dentro había un pequeño dibujo enmarcado. Era un retrato de él, sonriendo, con Isabel y Mateo tomados de su mano. Detrás de ellos se veía un sol brillante y un arco iris. El dibujo era sencillo, infantil, pero estaba lleno de un cariño y una gratitud que conmovieron profundamente a Lorenzo. Es precioso, Isabelita», dijo, con la voz un poco ronca por la emoción. «Es el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo». «Es porque usted es nuestro sol, tío Lorenzo», respondió la niña abrazándolo con fuerza. «Usted nos trajo la luz cuando estábamos en la oscuridad y nos enseñó que los sueños, por más difíciles que parezcan, pueden hacerse realidad». Lorenzo la abrazó también, sintiendo una oleada de amor y de gratitud que le llenó el corazón. Miró a su alrededor, a aquella familia recompuesta, a aquellos niños que reían y jugaban, a aquellas personas cuyas vidas habían sido tocadas por su generosidad. Y supo, con una certeza absoluta, que había tomado la decisión correcta aquella tarde en el supermercado. Había perdido una hija, sí, y ese dolor nunca desaparecería por completo. Pero la vida, de la manera más inesperada, le había regalado una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva oportunidad para amar y ser amado. Y había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en billetes ni en propiedades, sino en los lazos de afecto que se tejen con el corazón, en la alegría de dar sin esperar nada a cambio, en la capacidad de transformar el dolor en esperanza y la oscuridad en luz. Don Lorenzo Altamirano, el millonario que una vez se sintió el hombre más solo y desgraciado del mundo, ahora era un hombre pleno, un hombre feliz.
Y todo había comenzado con una niña pobre, una cubeta de huevos y un gesto de compasión que había cambiado sus vidas para siempre. La lección que había aprendido en aquel supermercado de barrio seguía resonando en su alma. A veces, los mayores tesoros se encuentran en los lugares más humildes, y un simple acto de bondad puede tener el poder de transformar el mundo, o al menos el pequeño mundo de aquellos a quienes tocamos con nuestro corazón. Los años que siguieron fueron testigos de la consolidación de aquella nueva realidad familiar y del florecimiento de los proyectos que habían nacido de aquel encuentro providencial. La Fundación Sembrando Futuro, bajo la dirección experta y compasiva de Ana María y con el respaldo financiero y estratégico de Lorenzo, se convirtió en un modelo de intervención social en la ciudad. Miles de mujeres cabeza de hogar recibieron capacitación, apoyo y financiación para iniciar sus propios emprendimientos, logrando así la autonomía económica y la dignidad que tanto anhelaban. Los hijos de estas mujeres, a su vez, se beneficiaron de programas de becas, atención médica y actividades de refuerzo escolar, rompiendo el círculo vicioso de la pobreza y abriéndose camino hacia un futuro lleno de oportunidades. Isabel y Mateo crecieron rodeados de amor, de seguridad y de estímulos constantes. Isabel, con su sensibilidad artística y su profunda empatía, decidió seguir los pasos de su madre y de Lorenzo en el ámbito social, aunque desde una perspectiva diferente. Estudió psicología y se especializó en terapia infantil, con el sueño de ayudar a otros niños que, como ella alguna vez, habían conocido la dureza de la vida y cargaban con heridas emocionales profundas. Su capacidad para conectar con los más pequeños, para entender sus miedos y sus anhelos, la convirtieron en una terapeuta excepcional, una verdadera sanadora de almas infantiles. A menudo colaboraba con la Fundación, ofreciendo talleres de arteterapia y apoyo emocional a los niños beneficiarios. Mateo, por su parte, canalizó su inteligencia vivaz y su curiosidad insaciable hacia el mundo de la ciencia y la tecnología. Se graduó como ingeniero con honores y, con el apoyo de Lorenzo, fundó una pequeña empresa de desarrollo de software educativo, creando aplicaciones y herramientas interactivas para facilitar el aprendizaje de niños y jóvenes, especialmente aquellos con dificultades o provenientes de entornos desfavorecidos. Su empresa no solo fue un éxito comercial, sino también un ejemplo de cómo la tecnología podía ser utilizada como una herramienta para la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Lorenzo Altamirano, aunque ya entrado en años, seguía siendo una figura activa y respetada, tanto en el mundo de los negocios como en el de la filantropía. Había encontrado un equilibrio perfecto entre ambas facetas de su vida, demostrando que era posible ser un empresario exitoso y al mismo tiempo un ser humano comprometido con el bienestar de los demás. Su transformación personal había sido tan profunda y genuina que incluso sus antiguos críticos y detractores terminaron por reconocer su valía y su integridad. Se convirtió en un referente, en un ejemplo a seguir para otros empresarios que comenzaban a descubrir el valor de la responsabilidad social y el impacto positivo que podían generar en sus comunidades. Pero más allá de sus logros profesionales y filantrópicos, la mayor fuente de felicidad para Lorenzo seguía siendo su familia. Aquella familia atípica, recompuesta, que había nacido de un encuentro casual en la fila de un supermercado. Disfrutaba enormemente de las reuniones familiares, de las cenas compartidas, de las conversaciones profundas con Ana María, de las risas y los juegos con Isabel y Mateo, a quienes consideraba sus verdaderos hijos, los herederos no solo de su fortuna material, sino también de su legado de amor y de compromiso social. Un día, mientras celebraban el 20º aniversario de la Fundación Sembrando Futuro, un evento que reunió a cientos de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la labor de la organización, Lorenzo subió al estrado para dar unas palabras. Ya no era el hombre imponente y distante de antes. Su rostro, surcado por las arrugas de la experiencia, reflejaba una serenidad y una bondad que conmovían a todos los presentes. Comenzó su discurso recordando aquel día en el supermercado, aquella niña que le había ofrecido su único alimento con una generosidad desarmante.
Habló de cómo aquel encuentro había sido el catalizador de un cambio profundo en su vida, de cómo le había abierto los ojos a una realidad que desconocía y le había recordado el verdadero significado de la riqueza. Hace 20 años, dijo su voz teñida de una profunda emoción, yo era un hombre que lo tenía todo materialmente, pero que se sentía profundamente solo y vacío. Creía que el éxito se medía en cifras y en propiedades, y había olvidado que la verdadera fortuna reside en el corazón, en la capacidad de amar, de compartir, de tender una mano a quien lo necesita. Y entonces conocí a una niña llamada Isabel, y a su valiente madre, Ana María, y a su pequeño hermano, Mateo. Y ellos, con su humildad, su dignidad y su inmenso amor, me enseñaron la lección más importante de mi vida. Miró a Ana María, a Isabel y a Mateo, que lo escuchaban desde la primera fila con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y de cariño. Ellos me recordaron que todos somos parte de una misma familia humana y que tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Me enseñaron que un simple gesto de bondad puede tener el poder de transformar vidas enteras. Y me dieron la oportunidad de redimir mis propios errores, de encontrar un nuevo propósito, de construir algo valioso que trascendiera mi propia existencia. Hizo una pausa, y un silencio conmovido se apoderó del auditorio. Hoy, la Fundación Sembrando Futuro es un sueño hecho realidad, continuó Lorenzo con orgullo. Un sueño que hemos construido juntos, con esfuerzo, con dedicación, con la convicción de que todos los seres humanos merecen una oportunidad para desarrollar su potencial y alcanzar sus metas. Pero esta fundación no es solo mía, es de Ana María, que con su liderazgo y su empatía la ha convertido en un faro de esperanza para miles de mujeres. Es de Isabel, que con su arte y su sensibilidad sana las heridas del alma de nuestros niños. Es de Mateo, que con su ingenio y su compromiso social nos abre las puertas al futuro. Y es de todos ustedes, de cada una de las personas que han confiado en nosotros, que han luchado a nuestro lado, que han demostrado que, cuando trabajamos juntos con amor y con generosidad, no hay obstáculo que no podamos superar. Un aplauso cerrado y emocionado resonó en el auditorio. Lorenzo levantó la mano pidiendo silencio. Pero hoy quiero hacer un anuncio especial, dijo, con una sonrisa enigmática. Como saben, los años no pasan en vano, y aunque mi corazón sigue lleno de energía y de proyectos, mi cuerpo me pide un merecido descanso. Por eso, he tomado una decisión. A partir de hoy, la dirección de la Fundación Sembrando Futuro y la gestión de gran parte de mi legado filantrópico quedarán en manos de 2 personas en las que confío ciegamente. 2 personas que han demostrado con creces su capacidad, su compromiso y su inmenso corazón. Me refiero, por supuesto, a mi querida hija Isabel y a mi querido hijo Mateo. La sorpresa y la emoción en los rostros de Isabel y Mateo fueron indescriptibles. Se miraron el uno al otro, y luego a Lorenzo, con una mezcla de asombro, gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad. Estoy seguro, continuó Lorenzo, su voz quebrándose por la emoción, de que ellos llevarán esta obra mucho más lejos de lo que yo jamás podría haber soñado. Porque ellos representan el futuro, la esperanza, la nueva generación de líderes comprometidos con la construcción de un mundo más justo y más humano. Y yo, desde mi humilde lugar, los acompañaré siempre con mi amor, mi apoyo y mi infinita gratitud por haberme permitido ser parte de sus vidas. Se bajó del estrado entre una ovación aún más estruendosa y fue recibido por el abrazo conmovido de Isabel, Mateo y Ana María. En aquel abrazo se resumía toda una historia de transformación, de redención, de amor incondicional. Una historia que había comenzado con una niña pobre, una cubeta de huevos y un millonario con el corazón roto, y que ahora, 2 décadas después, florecía en un legado de esperanza que trascendería sus propias vidas. Lorenzo Altamirano había encontrado finalmente la verdadera riqueza. Una riqueza que no se podía contar en dinero, ni en propiedades, ni en acciones de bolsa. Una riqueza que residía en el amor de su familia, en la gratitud de aquellos a quienes había ayudado, y en la profunda paz interior de saber que había utilizado su vida y su fortuna para dejar una huella positiva en el mundo. Y mientras contemplaba a Isabel y Mateo,
a aquellos dos jóvenes brillantes y comprometidos que ahora tomarían las riendas de su legado, sintió que su corazón rebosaba de una felicidad serena y profunda. Sabía que el futuro estaba en buenas manos. Y sabía que la semilla de bondad que una niña le había sembrado en el alma aquella tarde en el supermercado seguiría dando frutos por muchas generaciones. Porque el amor, cuando es verdadero y generoso, siempre, siempre encuentra la manera de multiplicarse y de transformar el mundo. Y bueno, gente, ¿qué les pareció esta historia de superación? Dejen su like en el video, suscríbanse y comenten cuál fue su momento favorito. Hasta la próxima.